Hola a todos y bienvenidos a este nuevo reportaje especial, donde hoy nos adentramos en una de las historias personales más inesperadas y conmovedoras del mundo televisivo chileno. Hablar de Margot Inge Kaal-Pingel, nacida el 9 de enero de 1961 en Puerto Varas, es hablar de una figura que ha dejado huella, no solo por su trayectoria profesional como ingeniera comercial y presentadora, sino por la compleja y profunda historia emocional que la acompaña. Hija de Herbert Kaal-Burdak y Rea Pingel-Bock, empresarios dedicados al mundo agrícola y ganadero, Margot creció en un entorno de disciplina, rigor y silencios largos, donde las emociones rara vez ocupaban un lugar protagonista. Su ascendencia alemana, presente por ambas ramas familiares, marcó un estilo de vida donde la sobriedad era norma y la fortaleza, obligación. Sin embargo, detrás de la imagen pública de conductora elegante, precisa y profesional, siempre existió una mujer que cargaba con más preguntas que respuestas. Sus años en televisión, aunque llenos de éxito, también estuvieron envueltos en presiones, sacrificios personales y una soledad que ella misma nunca ocultó del todo. Las cámaras registraban su sonrisa, pero pocas veces lograban capturar las tormentas silenciosas que atravesaba fuera de pantalla. Y es precisamente ahí, en ese espacio íntimo pocas veces revelado, donde se esconde el verdadero giro dramático de esta historia. Porque hoy, a sus 64 años, Margot Kaal vuelve a sorprender al país entero con una confesión que desarma cualquier prejuicio, cualquier discurso social sobre la edad, el amor o la maternidad. Con la serenidad de quien ha aprendido a reconstruirse después de muchas batallas, Margot reveló que está embarazada y que comparte su vida con un hombre que llegó cuando ella menos esperaba abrir de nuevo las puertas del corazón. Para comprender la magnitud de esta noticia, hay que recordar los años en los que Margot se retiró del foco mediático. No fue un simple descanso, fue un proceso de quiebre, de pérdidas afectivas, de decisiones difíciles y sobre todo de reconstrucción personal. Ella misma había dicho alguna vez, en una conversación casi inevitablemente teñida de melancolía, que ya no creía en la idea de una nueva familia, que la vida, con su crudeza y sus vueltas imprevisibles, le había enseñado a vivir sin esperar demasiado de los demás. Su historia parecía dirigirse hacia una calma resignada, hacia una etapa final más contemplativa que pasional. Pero entonces llegó él. No un romance repentino ni un cuento de hadas fabricado para la televisión, sino una relación construida desde la complicidad, la sinceridad y la paciencia. Un hombre, cuyo nombre Margot aún decide proteger, capaz de comprender no solo la figura pública, sino a la mujer real, la que había sido herida, la que había levantado muros, la que había aprendido a vivir sin pedir demasiado. Según ella misma confesó, él se convirtió en el regalo inesperado de un destino que creía ya escrito. La noticia de su embarazo, tan extraordinaria como emotiva, no solo sorprendió a los seguidores de su carrera, también abrió un debate profundo sobre las segundas oportunidades, sobre la libertad de decidir y sobre la fuerza interna que lleva a una mujer a reinventarse, incluso cuando el mundo cree que ya no es posible. Margot no lo presenta como un milagro, sino como el resultado de un proceso largo de reconciliación consigo misma. Él no solo es mi compañero, dijo con los ojos humedecidos. Es la prueba de que el amor verdadero llega cuando uno se atreve a no temerle más. Hoy, Margot vive una etapa que ella describe como luminosa, casi fundacional. Después de años donde la exigencia profesional y la vida privada parecían avanzar en direcciones opuestas, ha llegado a un equilibrio que muchos buscan durante toda la vida. Su historia, lejos de ser un simple titular, es un recordatorio conmovedor de que la felicidad no responde a cronogramas sociales ni a expectativas ajenas. Y quizás por eso esta revelación ha provocado tanta emoción pública. Porque muestra a una mujer que, tras haber atravesado silencios, renuncias y cicatrices, se atreve a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo inesperado, valiente y profundamente humano. En definitiva, Margot Kaal no solo vuelve a creer en el amor, se convierte a los 64 años en protagonista de una de las historias más inspiradoras de su generación. Y lo hace con la dignidad, la lucidez y la fuerza de quienes han aprendido que la vida, incluso en sus giros más tardíos, todavía puede sorprender con ternura.
Todo empezó con el hallazgo inesperado de una carta escrita hace más de 30 años, guardada en una caja que nunca debió volver a abrirse. La misiva, firmada por un hombre cuyo nombre Margot jamás volvió a pronunciar, expone un capítulo de su vida que ella había enterrado con determinación. Un amor apasionado, pero atravesado por la traición y la manipulación emocional. Según fuentes cercanas, fue precisamente ese episodio el que moldeó la desconfianza que Margot arrastró durante años. Nadie, fuera de su círculo íntimo, habría imaginado que la sólida presentadora que enfrentaba cámaras cada mañana había vivido un abandono tan devastador que llegó a renunciar por completo a la idea del amor. No se trataba de orgullo ni frialdad, era supervivencia emocional. Y sin embargo, la vida siempre encuentra maneras de desafiar las conclusiones a las que uno cree haber llegado. 20 años después, cuando el amor parecía ser una palabra que ya no pertenecía a su vocabulario, Margot conoció a un hombre 20 años menor que ella, cuya presencia desarmó todo lo que ella consideraba definitivo. La relación inevitablemente generó rumores, críticas y un festín mediático. La diferencia de edad no era solo un número, se convirtió en una excusa perfecta para cuestionar las intenciones de ambos. Él fue acusado de oportunismo, ella de ingenuidad tardía. Pero detrás de ese ruido había una realidad completamente distinta. Un vínculo construido no sobre la conveniencia, sino sobre una lealtad silenciosa y consistente. De acuerdo con personas que presenciaron los primeros meses de la relación, el joven no solo conocía la historia de la antigua carta, la había leído, y su reacción fue lo que cambió todo. En vez de alejarse, se quedó. En vez de alimentar dudas, se convirtió en el primer hombre, en décadas, que le ofreció presencia en lugar de promesas. Si tengo que cargar con tu historia, lo haré, habría dicho él en un momento clave. Tal gesto, tan simple como valiente, fue el que derrumbó la muralla emocional que Margot había construido desde su juventud. El público nunca pudo ver esa escena. Sin embargo, es precisamente ahí donde la historia comienza a tomar un giro que pocos esperaban. El segundo giro llegó envuelto en absoluto secreto. Durante una grabación rutinaria de un programa matinal, un incidente detrás de cámaras generó una cadena de susurros imposibles de contener. Margot se había mareado en pleno set, y un paramédico del canal, sin saber quién era ni la discreción que exigía su figura pública, soltó una frase que terminó desencadenando el caos silencioso. ¿Podría estar embarazada? Un comentario que, por razones obvias, jamás debió llegar a oídos del equipo de producción. Pero llegó. Y la reacción de Margot, según varios testigos, lo dijo todo. No se enojó, no se excusó, simplemente lloró. Lágrimas breves, contenidas, pero imposibles de ocultar. Lo que pocos sabían entonces era que Margot, ya entrada en sus 40, había vivido años antes un embarazo perdido en circunstancias dolorosas que jamás quiso compartir públicamente. Para ella, la posibilidad de una nueva maternidad no era solamente una alegría inesperada, era una reivindicación íntima, casi sagrada. Ese episodio en el set no hizo más que confirmar que, por primera vez en mucho tiempo, el destino parecía ofrecerle algo que la vida le debía desde hacía décadas. Pero ningún milagro llega sin resistencia. Las familias de ambos, especialmente la del joven, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, miedo y oposición abierta. Resulta comprensible. Desde fuera, la relación parecía una anomalía emocional, un salto al vacío. No es una mujer para construir un futuro, habría dicho un pariente de él, refiriéndose más a su fama y su vida expuesta que a su personalidad. El conflicto se volvió inevitable, y durante semanas Margot se vio atrapada entre la presión externa y su propio deseo de proteger un amor que sentía auténtico. Lo que cambió todo no fue una explicación, ni una discusión familiar, ni un ultimátum, fue un gesto silencioso, una ecografía. Una pequeña imagen, tenue y borrosa, que él llevó a casa sin decir una palabra. Según personas cercanas, la abuela del joven, una mujer que había pasado gran parte de su vida enfrentando prejuicios sociales, fue la primera en sonreír al ver la foto. Un niño siempre llega por algo, dijo,
y con esa frase el hielo empezó a derretirse. La familia, que hasta entonces veía a Margot como una figura distante, comenzó a verla como una mujer que había sufrido, amado y esperado demasiado tiempo para ser juzgada tan rápidamente. El resto de la historia sigue siendo un rompecabezas. No todo está confirmado y muchos detalles permanecen en la penumbra. ¿Qué ocurrió finalmente con el embarazo? ¿Qué papel jugó la carta del pasado en las decisiones posteriores? ¿Cuánto de esta historia fue vivido en silencio por miedo a ser malinterpretada? Lo cierto es que, al analizar cada pieza, surge una imagen distinta de Margot Kahl. No la presentadora perfecta, sino una mujer que enfrentó pérdidas, dudas, críticas y amores improbables. Una mujer marcada por el pasado pero capaz de desafiarlo. Y tal vez, justamente ahí, en esa mezcla de fortaleza, vulnerabilidad y contradicción, reside la verdadera razón por la que el público nunca ha podido apartar la mirada de ella. Durante décadas, Margot fue un rostro confiable, casi emblemático, de la televisión. Pero mientras su imagen irradiaba estabilidad, detrás se desarrollaban batallas silenciosas. Entre ellas, una que marcó profundamente su vida y que, hasta hoy, pocos conocen: la pérdida de un hijo cuando era más joven. Un episodio del que jamás habló abiertamente y que dejó una cicatriz tan profunda que condicionó muchas de sus decisiones posteriores. Ese duelo inconcluso explicaría años después por qué un nuevo embarazo a los 64 años no solo sorprendió a la prensa, sino que se convirtió para ella en un auténtico milagro personal. Para entender ese renacer, hay que retroceder a aquella noche de invierno en la que la vida de Margot cambió sin que la prensa pudiera siquiera sospecharlo. Nevara con fuerza, el tipo de nieve que amortigua el ruido de la ciudad y convierte cada paso en un testimonio íntimo. Ella había escapado a un pequeño refugio, buscando distancia, claridad y un poco de aire lejos de todo. Allí, en un lugar donde estaba convencida de que nadie la encontraría, un hombre apareció. No con prisa, no con dramatismo, sino con la serenidad de quien llevaba tiempo preparándose para un momento decisivo. Se arrodilló ante ella bajo la luz tenue de un farol y le pidió matrimonio. Un gesto casi cinematográfico, pero que, según quienes conocieron la historia desde dentro, fue más una promesa de reconstrucción emocional que una declaración romántica tradicional. Ese hombre, cuyo nombre no figura en revistas ni programas de farándula, representa una de las piezas más enigmáticas del círculo íntimo de Margot. Durante años evitó las cámaras con una habilidad casi profesional. No acompañaba a Margot en eventos públicos. No daba entrevistas. No se dejaba fotografiar. Su presencia no estaba en las portadas, sino en los momentos en que ella dudaba, caía o simplemente necesitaba sostén. Las personas cercanas aseguran que su influencia fue decisiva en decisiones que Margot tomó discretamente. Su alejamiento de la televisión, sus cambios de residencia y sobre todo su recuperación emocional después de ciclo tras ciclo de frustraciones, tanto personales como médicas. Y es aquí donde la historia, ya cargada de simbolismo, adquiere un giro inesperado. Cuando Margot anunció su embarazo, los médicos coincidieron en un diagnóstico casi unánime. Era un caso improbable, prácticamente imposible a su edad. Los especialistas hablaban de riesgo extremo, de márgenes clínicos que rozaban lo insólito. Pero contra toda predicción científica, el embarazo avanzó. Lo que para muchos fue una sorpresa, para Margot fue algo más profundo. La sensación de que la vida le concedía una segunda oportunidad. Un cierre emocional largamente esperado. Ese bebé, al que en su círculo íntimo describen como el niño del milagro, no es solo una nueva vida en su casa, es una reparación histórica en su corazón. Después de haber perdido un hijo, después de haber cargado con un dolor que nunca se verbalizó públicamente, después de haber sido observada durante años como una figura fuerte y estable, Margot pudo experimentar un renacimiento que no debe ser reducido a titulares sensacionalistas. Es la culminación de una lucha silenciosa contra diagnósticos devastadores, contra el paso del tiempo y contra la propia idea de que algunos sueños simplemente caducan. La pregunta inevitable es, ¿quién estuvo detrás de ese proceso?
quien acompañó, sostuvo y protegió a Margot en su etapa más vulnerable. Aquí reaparece ese hombre enigmático, su pareja, su apoyo, y según algunas fuentes, la única persona que conocía el verdadero alcance de sus temores antes de que la noticia se hiciera pública. Su rol ha sido una constante sombra protectora. Gestionó consultas médicas en privado, organizó desplazamientos discretos, evitó filtraciones a la prensa y, sobre todo, mantuvo un ambiente emocional seguro para que Margot pudiera vivir ese embarazo sin presión mediática. En un país donde la vida de los famosos suele diseccionarse sin pudor, el hermetismo de esta pareja parece casi un acto de resistencia. Él no busca protagonismo ni capitalizar la fama de Margot. Su silencio alimenta las especulaciones, pero también habla de un compromiso real, sólido, construido lejos de la exposición y del ruido. Un compromiso que, según quienes lo han visto cerca, nace de un profundo respeto por la intimidad de Margot y por la historia dolorosa que ella arrastra. Hoy, cuando el mundo observa con asombro cómo una mujer de 64 años desafía las estadísticas médicas, conviene recordar que detrás del milagro existe un largo historial de pérdidas, resiliencia y amor silencioso. La historia de Margot no es simplemente la de un embarazo improbable. Es la de una mujer que encontró en el momento más inesperado la posibilidad de sanar lo que había sido quebrado mucho tiempo atrás. Y quizá por eso esta historia no necesita adornos ni sensacionalismo. Basta con entender que, bajo la nieve de aquella noche y en el rostro del bebé que hoy sostiene, se esconde la verdad más profunda de todas, que a veces, incluso después de perderlo todo, la vida se empeña en darnos una nueva oportunidad. En medio de un mundo que avanza con prisa y que muchas veces juzga sin comprender, la historia de Margot Call nos invita a detenernos un instante y mirar con el corazón. Hoy más que nunca necesitamos recordar que detrás de cada rostro público existe una vida compleja, llena de silencios, heridas antiguas y sueños que aún buscan un lugar donde renacer. Margot, con su valentía serena, nos demuestra que nunca es tarde para volver a creer, para abrirse al amor y para reconstruir lo que parecía perdido. Su decisión de compartir este capítulo tan íntimo, tan inesperado a sus 64 años, no es solo una noticia, es un acto profundo de humanidad. Nos llama a respetar los procesos ajenos, a comprender que cada persona lleva su propio ritmo, sus temores y sus esperanzas. Y sobre todo nos recuerda que la felicidad no tiene edad, que el amor no se rige por calendarios y que la vida puede sorprendernos incluso cuando creemos haberlo visto todo. Por eso, los invito a mirar esta historia con empatía sincera, no desde el morbo ni desde el juicio fácil, sino desde la admiración hacia una mujer que ha decidido volver a confiar, a construir y a soñar. Que este momento luminoso en la vida de Margot Call nos inspire a ser más compasivos, a abrazar nuestras propias vulnerabilidades y a celebrar la fuerza de quienes encuentran una segunda oportunidad. Porque al final, todos merecemos un futuro donde el amor y la esperanza tengan espacio para florecer.